Buenas tardes a todos los amigos de Radio Univers Valencia. Buenas tardes también a todos los amigos del programa Fundadores. Una vez más nos encontramos en un casal de una comisión de Falla de Valencia, de la capital. Y como siempre, pues bien recibidos por los amigos que nos acompañan, que nos han abierto sus puertas para confesarnos muchas cosas, muchas de las cuales pues las vamos a hablar durante este tiempo de tertulia. Y siempre digo que más que una entrevista es una charla entre amigos para que nos cuenten un poco lo que son pues los ya 55 años de la Falla San Vicente Amparo Iturbi, de la Asociación Cultural Falla San Vicente Mártir, pianista Amparo Iturbi. Como ya digo, estamos con algunos componentes de la comisión, algunos amigos falleros y falleras importantes que durante el tiempo de historia de la Falla, pues, porque no han marcado y han hecho que esa historia tenga pues una parte muy, muy importante dentro de lo que son las fallas de Valencia. Sin más, porque como siempre el tiempo corre muy rápido, vamos a presentarlos a todos ellos, empezando por mi izquierda con María Amparo Marí Tassinari. ¿Lo he dicho bien? Perfecto. Perfecto. María Amparo es la fallera mayor de 2014, fallera desde que tenía un año, y coordinadora de la comisión del 50 aniversario infantil de... un 50 aniversario. Este año cumplimos 50 años de comisión infantil y llevamos ya varios años a través de una delegación preparando todo este año. ¿Y en qué consiste esa misión tuya como coordinadora de la comisión? Pues nada, simplemente es porque tiene que haber como una cabeza un poco más visible, pero somos un grupo de gente que nos dedicamos desde el año 2009 más o menos a hacer pues fiestas temáticas y diferentes actos para empezar pues a recaudar fondos y a mover a la comisión y a que se empezaran a implicar, sobre todo los niños, en este 50 aniversario. Y nada, eso, hemos ido recaudando dinero para hacer este año un poquito más importante para los niños y que tuvieran más actividades, más juegos, más actos. ¿Tu misión como delegada de infantiles sigue adelante actualmente o la has apartado un poco por...? Pues este año, al ser fallera mayor, he dejado la delegación de infantiles y ahora ocupo parte de la delegación de medios. Fui delegada de infantiles hasta el año pasado y nada, este año están mis amigos en la delegación, o sea que ayudar en todo lo que pueda. Lo que pasa que no quería faltar en ninguna cosa de la delegación, entonces pues me aparté, colaboraré en lo que pueda y compaginaré un poco la delegación de medios con fallera mayor. Ayudar al presidente. Por supuesto. Al presidente, que lo tenemos al ladito tuyo, a José Fuster García, presidente 2013 y 2014, ya 2 años. Ya el segundo año, ¿qué le iba a decir? ¿Y cuál es la experiencia? La experiencia muy buena. Yo creo que poco a poco voy cogiendo más soltura, cosas que antes me pillaban de nuevo, este año las veo con más facilidad, y la verdad es que es una experiencia bonita. Fallero desde tu nacimiento, hace ya 23 años. Casi desde antes de nacer, que me apuntaron solo con los apellidos hasta que fui persona ya y entonces ya me apuntaron oficialmente. Y fíjate que directivo desde los 15 años, o sea que tu trayectoria no solamente se limita a ser fallero de la comisión, sino que además ya con una experiencia como directivo importante. Sí, desde que pasé a mayores, Miguel, que ahora lo presentarás, confió en mí. Y poco a poco he ido cogiendo experiencia y cogiendo cargos un poquito más importantes hasta ahora. Delegación de infantiles, 2 años también en la delegación 2 años en la delegación de infantiles, en la delegación de juveniles también has estado. Y también dentro de esa coordinación de la comisión del 50 aniversario infantil. Sí, la comisión la arrancamos María Amparo y yo, o sea, fue a acabar el aniversario mayor y se decidió crear una comisión para empezar a preparar el infantil y fuimos los dos los que cogimos un poco las riendas de empezar a buscar información, generar actos para conseguir fondos y hasta ahora. Muy bien, pasamos al siguiente componente de la comisión que vamos a presentar a Miguel Guillot, fallero desde los 15 años, pero además aquí sí que nos tenemos que poner firmes, ¿o no, Miguel?
Porque 13 años como presidente de la Falla no, tiene... Eso firmes, no, hombre. ¿Por qué? Uno más. Uno más. Claro. Además de pertenecer numerosos años a la directiva, pasando por la mayor parte de los cargos directivos y ser una de las fuerzas vivas de la Falla. Actualmente es vicepresidente. Sí, aún me ponen ahí para que haga cosas. Fallero desde el 76. En esta Falla sí. Antes había sido de otras. ¿Cómo es tu entrada en la Falla de San Vicente de Amparo y Iturbide? Por la puerta grande. Ajá, por la puerta grande. Claro. Vale, pero ¿cómo fue? A ver, porque entrar por la puerta grande significa que bien, ¿no? Bien, sí, porque resulta que mi mujer, mi novia entonces, era de las vamos, de toda la vida en la Falla. Entonces yo, claro, al ser su novio, pues entré con mucha facilidad, porque esta Falla era una Falla muy de barrio, muy de todos se conocían. Entonces yo venía de fuera y tuve esa entrada. Bueno, entré de contador, o sea, vamos, me dejaron contar la pasta. Nada más por la puerta grande. O sea, ya nada más fue muy bien, muy bien. Yo pertenecía antes a la Falla de la Plaza Jesús y anteriormente a Nicolás Factor, Jacinto La Baila, pero cuando la conocí a ella, pues se acabó. Me vine y aquí estoy. Si yo te hiciera la pregunta aquella de coger y decir, ¿y por qué no se fue ella a tu Falla? No. No, y yo no estoy arrepentido. No, además, lo sé perfectamente porque nos hemos visto en alguna ocasión y sé que eres feliz aquí. ¿Tu mujer quién es? Pues a mi lado la tengo. Carmen Dolores Vázquez Sempere. Preséntamelo tú mismo, preséntaselo a los oyentes. Pues fallera de Tronio, que voy a decir yo. Y bueno, pues fallera hasta la médula. A veces cuando yo no he tenido ganas, ella, pum, fallera. Y bien, hemos hecho un conjunto de que la Falla, pues la amamos. Y aquí la tenemos. Carmen Dolores Vázquez, por favor. Fallera desde los 4 años en la comisión, además con el surgimiento de la comisión infantil, que en aquella fecha que entraste. Muchos años como directiva y actualmente responsable de la lotería. Y sigo con ella. Y sigues con ella, algo que no quiere nadie. Nadie. En la mayoría de los casos. Bueno, tú entraste a formar parte en el 64 y cuéntanos un poquito cómo fue ese año, cómo fue. Ese año era muy pequeña, yo me acuerdo de cosas del casal. Exacto, o cosas que te contaban o... El casal estaba en la calle Moncayo y la verdad es que nos lo pasábamos muy bien. Ajá. Y esto de tener pareja, de tener tu marido aquí en la comisión, ¿se lleva bien o no? Porque sí. a veces ¿habéis compartido cargo alguna vez o no? Sí, siempre. Ajá. Muy bien. 2 años como fallera mayor y además en distinta época. Fue en el 75 y luego en el 95 que era presidente, no había fallera mayor y salí yo. Y como no había bastante con el presidente, encima mi hijo presidente infantil. También. Y bien. Muy bien. Porque no tuvimos hija. Ajá. Si no, el cuadro completo. Claro, no, si no hubiese habido otra, claro. Ya en sí estamos hablando del 75 y del 94, pero ¿qué diferencia encontrasteis entre un reinado en otro? ¿Había cambiado algo? Sí, mucho. Habían cambiado muchas cosas. O sea, el tiempo, luego la manera de vestir. Aquellos años el casal lo teníamos en la calle Moncayo, que era un molino, que aquello fue los años mejores de la Falla. Años maravillosos. Y luego ya, pues quieras que no, al ser con mi marido, pues la cosa ya cambiaba. Y la verdad es que bien, lo recuerdo muy bien. Fue muy diferente el uno del otro.
Diferente, pero ¿por qué? ¿Te divertiste más en el segundo? Hombre, me divertí más, claro. Pero de todas formas, yo me imagino que a lo mejor, no lo sé, me puedo equivocar. El tema de la agrupación, a lo mejor el juntarte con otras, no sé, puede que la cosa fuese por ahí. Sí, cambió mucho más. Por ejemplo, en el 75 todo lo de la agrupación no estaba. Entonces, Falla era mayor. Y con 15 años, pues imagínate, te pierdes mucho. Luego ya, entre la agrupación, que éramos 43 fallas, entonces, pues sales muchos más, tienes muchos más actos. Luego siempre quedas a cenar con las falleras mayores. Eso es totalmente diferente. Que de hecho nosotras nos seguimos viendo todavía, ¿eh? Ya se han pasado años. Eso es bonito, ¿eh? Además, siempre te toca recordar un poco las anécdotas de aquella... Sí. Muy bien. Pues otro componente más de la comisión, Pepe Fuster, fallero de la comisión desde el 67 hasta la actualidad. Empezó en la directiva a los 17 años, alternando la delegación de infantiles y de juventud, prácticamente por todos los cargos: vicepresidente, secretario, delegado de festejos, actividades diversas, y más de 30 años perteneciendo a la directiva de la comisión, como decimos, delegado de monumentos. Sí, señor. La misión, lógicamente, es elegir artistas falleros que cumplan, que hagan una falla digna, que puedan hacer un poco más de lo que les pagamos y conseguir buenos premios. Es un poco el trabajo que a realizar. Y padre de presidente. Eso sí, un orgullo. Ajá. Un orgullo, pero tú no has sido presidente. No, nunca he sido. Sin embargo, estamos hablando de una trayectoria como fallero y como directivo muy amplia. Incluso has sido vicepresidente, pero presidente no. No, nunca he sido. En una ocasión me presenté, hubo un segundo candidato, fue elegido el segundo candidato y ya pues desestimé la opción de volver a ser presidente. Eso fue un poco la historia. Entonces pues, volví siendo ser directivo en algunas ocasiones y hasta ahora. Muy bien, hablaremos de los artistas y hablaremos también de esos monumentos, que alguna hay por ahí con algún primer premio. Sí, dentro de la historia, pues prácticamente desde que llevo el tema de los monumentos, ahora como delegado de monumento, anteriormente como vicepresidente, pues hemos podido cosechar posiblemente en la cuestión de unos 15 años, pues unos 5 primeros premios, varios segundos, terceros. O sea, normalmente, salvo en un ejercicio, hemos conseguido premio en casi todos los demás ejercicios. O sea que, bien, no podemos quejarnos de la trayectoria ni de los artistas falleros que han habido, empezando por Gabriel Galán, siguiendo por, en este caso ya Pepo, Ramón. Toda esta gente pues ha cumplido muy bien, creo que nosotros con ellos también, y bueno, el éxito por ambas partes, pues hasta el día de hoy funciona perfectamente. Muy bien. Ahora nos vamos ya a ir centrando un poco, conocidos los tertulianos, los amigos que tenemos aquí esta tarde-noche ya. Nos vamos a centrar un poco en lo que es la historia de la falla. Vamos a repasar un poco los comienzos. Sé que puede ser un poco difícil, pero bueno, aquí hay vosotros mismos que habéis trabajado pues el libro del 50 aniversario, que habéis trabajado un poco el conocer la historia, con motivo precisamente del 50 aniversario, que fue en el 2008. En ese libro, Miguel, tú escribes que es un año mágico, el cual se nos hacía lejos. Año en el que hemos podido reunir a casi la totalidad de nuestras falleras mayores y presidentes que han formado parte de la historia. Sería un encuentro importante, ¿no? Fabuloso. Además, es cierto que el conseguirlo, el día de la presentación, tener a todos en un ramillete, todas las falleras mayores, y los presidentes, que prácticamente todos estuvieron, fue una cosa magnífica, muy bonita, una cosa especial. Estuvo muy, muy bien. ¿Y fue complicado el conseguir...? No fue complicado, porque la gente cooperó mucho. Nos venía de nuevo, pero en esta falla ocurre una cosa, que todo lo que
en la puerta pone Pensat y Fet. Todo lo que se hace por primera vez sale perfecto. Entonces aquello se empezó. Vamos a hacer un libro. ¿Cómo lo hacemos? Pues no lo sé. Y ahí está. Se podrá mejorar. Pero está muy digno. Entonces, en otra cuestión es lo mismo. ¿Cómo lo vamos a preparar esto? Y entonces, pues, hicimos unas jornadas hubo música, hubo gente del barrio que participó, hubo todo hecho en fotografías en paneles. La gente lo pasó a decir, y los presidentes que habían sido y las falleras cooperaron. Así como normalmente a lo mejor una fallera que a lo mejor ha sido 30 años atrás, no quiere saber nada, vino, o sea, estuvo muy bien. Y yo creo que va a ser exactamente lo mismo en este infantil. Va a ser igual. Aquí todo lo que preparamos así muy, muy mascado, hay que preparar algo, porque hay que tener un guión. Siempre te sale un poco torcido, pero lo que sale, hoy ¿qué hacemos? Ponemos esto, sale bien. Hicimos por primera vez, que eso ya es adelantarme, la proclamación, la preselección en la calle, que fue la primera falla que lo hicimos, y salió un éxito. Bueno, ya no nos dejan hacerla más, por lo bien que lo hicimos, porque lo quieren hacer los demás, ¿no? Yeah. Pero así funcionó muy bien, quedó muy, muy bonito, y las falleras lo pasaron muy bien. Y hubieron actos sencillos, porque nosotros somos una falla humilde. Pusimos un poquito más de falla, pusimos un poquito más de cenas, un poquito más de fiesta, pero dentro de nuestras posibilidades. Y la gente lo pasó bien. Yo creo que sí, salió muy bien. En lo que es todo este trabajo que se hace del 50 aniversario, pues no sé si queréis nombrar a alguien, José, si quieres nombrar a alguien que tú creas conveniente. Yo creo que hay que... Porque aquí me aparecen, a mí me parece, te ayudo un poquito, aquí me aparecen como la dirección que se tomó del libro del 50 aniversario con José Miguel Montesinos Roberto, María José Jiménez Urraco. Sí, es justo las personas que iba a mencionar, porque es la gente que más trabajó en ese momento en preparar el libro, recopilar toda la información, que es igual que ahora estamos nosotros en la comisión, pues esta gente fue la que estuvo llevando un poco ese trabajo, y la verdad es que es una cosa que, ahora que lo estoy repitiendo yo, es muy de admirar, porque es una faena muy, muy grande el recopilar todo esto y hacer que tenga forma y que al final quede como quedó un libro. Ahora es un recuerdo impresionante. Se habla de que se habla de que en ese trabajo se recogieron pues censos, gibrets, programas de presentaciones, de festejos. ¿Fue muy complicado? ¿Alguno de vosotros me puede contestar? ¿Fue muy complicado el conseguir esa documentación? No, sí que fue muy complicado y a la vez no, porque ya había gente que tenía muchísima documentación. En este caso es Pepe, que la tenía. Ella, porque ya sabía, esta idea venía de lejos, y entonces él siempre le ha gustado tener mucha información. Más aparte se pidió la colaboración de muchos falleros de toda la vida y nos trajeron montones de fotos. Pero bueno, eso sí que lo puede explicar él, porque él ya tenía un esbozo, una idea de lo que iba a ser esta historia. Pero aparte de los dos personajes que figuran ahí, que indudablemente son los que salen. Son los que me he anotado yo. Correcto. Por eso digo que. Fue una labor de equipo total. Fue una labor de que la gente cooperó. Fue una labor de que para tú poner un panel hace falta que la gente te ayude. Para poner un tablado. O sea, la gente se volcó en el 50 aniversario. Te lo cuente Pepe, lo de la historia esa. Adelante. Bueno. Pepe. Bueno, todo lo que lleva documentación, historia, lógicamente conlleva mucho trabajo, ¿no? El buscar en cada momento, pues, todos los bocetos que esta falla creó en cuanto a la fallera, irte como las ratitas al archivo arriba, hora por hora, hoja por hoja, libro por libro, buscando cada uno de los bocetos, buscando actas de creación de la falla, buscando censos infantiles, buscando censos antiguos y mayores. Pues ya pues su trabajo, pero claro, lógicamente esto, como siempre el fin es el 50 aniversario,
Entonces empezó, me dio particularmente la idea de ir acumulando documentación, más que otra cosa para el archivo general de la falla, más que para el 50 aniversario. Todos esos temas, luego fotografía, hablé con presidentes antiguos, pedí documentación, todo lo demás, y ya con todo esto ya hilvanado, más lo que el trabajo de María José y José Miguel buscando documentación nueva, pues se creó el libro, ¿no? Entonces ellos crearon, con toda esa documentación, ellos hicieron el esbozo general del libro, la documentación que había, la aportaron y la añadieron todo ahí. También hay que decir que, aunque no lo ha dicho, perdona que le corté, papá, se dibujó todos los bocetos, tanto de las fallas grandes como infantiles, porque estaban en los archivos muy destrozados, y redibujó todos los bocetos de las fallas de los 50 años para los la que exposición. figuran aquí, los que vienen aquí. Todo, ya te digo, antes lo teníamos, antes de reformar el casal teníamos todos los cuadros con los bocetos de todas las fallas, y hizo todos los dibujos hasta el 50 aniversario para que tuviera toda una uniformidad. Y la verdad es que es un recuerdo que, igual que tienen recopilado en libros, que nos sirve ahora también para el 50 aniversario infantil, tanto las fotos de todas las fallas mayores como fallas mayores infantiles, fallas grandes y fallas infantiles, que es ahora llegar y tener una carpetita en casa en la que está todo eso, te quita una faena espectacular de trabajo. Bueno, se nos incorpora José Manuel Peñarrubia. Fallero desde la fundación de la comisión. Así es. Claro, indudablemente infantil, ¿no? Claro. Empezando en infantiles, pues es la máxima recompensa de Junta Central Fallera, además de pertenecer a la directiva de la comisión numerosos años. Presidente en el ejercicio 79-80. ¿Un año solamente? Sí, un año, sí. Un año solo porque, bueno, aparte que puede ser para algunos suficiente. Bueno, fue en una época en la cual me sucedía José Labrandero, que ya llevaba muchos años de presidente, estaba un poco cansado el hombre, y bueno, llegamos a un acuerdo, prácticamente fue un acuerdo de hacer entre 3 o 4, un año cada uno alternativo. Y entonces, pues bueno... Era como una especie de junta rectora. No era la junta rectora, era una junta normal y corriente con el presidente. Lo que pasa es que, bueno, se llegó a un acuerdo entre varias personas, como he dicho, en el cual, pues bueno, el año que viene soy yo, al otro será el otro tal. O sea que, digamos que fue por ese motivo de ser un año nada más, presidente, sí. Aquí se habla de que, por empezar ya un poco con la historia de la comisión, los inicios, se habla de que en el año 47, Ángel Beltrán Paulo, vecino de la calle Moncayo 8, se forma la comisión compuesta por vecinos y comerciantes, que es Camino Real de Madrid, Avenida de Peris y Valero y Pianista Amparo Iturbi. Bueno, no, Pianista Amparo Iturbi entonces no existía. No existía. Pero entonces... Peris y Valero, que es esto mismo. Sí. Vale. Pues nada, eso lo olvidamos, dejamos porque Pianista Amparo Iturbi vendrá más tarde. Correcto. Vale. Este hombre incluso yo he leído que fue presidente también, ¿no? De la falla. Bueno, yo no había nacido. Pero bueno, sí creo que fue. Pero me refiero yo por los datos que tenéis, ¿no? Sí, fue presidente, sí. La primera falla mayor fue Maruja Ferri, presidente Ángel Beltrán, Paulo, artista la comisión. Y aquí surge que la comisión se disuelve hasta pasados 10 años. Perdona que te interrumpa con eso. Como curiosidad, simplemente es un dato anecdótico. Nuestra fallera mayor de este año era su tía, la que fue la primera fallera mayor. Que la tenemos aquí, ya ¿no? os puede contar algo de recuerdos. Que hoy en día ya no está, pero vamos, es un recuerdo bonito el recordarla así. Aparecen nombres también, aparecen lo que son ya el primer censo de lo que es la comisión, como Vicente Puchades Hurtado, José Hernández Sánchez, Arcadio Ferri Tormo, Asterio Ibáñez Larret, Ángel Eduardo Díaz, José López Leiva. ¿Os suenan los nombres? José López Leiva. ¿Os suenan los nombres? Es decir, sí, bueno, de los ya nombres, sé que estamos hablando de muchos años. Pero, José López Leiva. Bueno, yo me imagino que con el tiempo ellos seguirían como falleros, ¿no? También. No. Todo el censo que es de ahí de primer ejercicio del año 47,
y hasta que vos se compone la falla en el año 57, pues no consta ninguno después, no nadie, digamos, continúa dentro del censo fallero. El tema del Leiva, que sí, efectivamente, este hombre estuvo en un ejercicio, que fue que estuvo como fundador, y que era vecino del barrio, ¿no? La única persona que... El resto de la gente, pues prácticamente desconocemos si eran vecinos realmente del barrio o eran comerciantes, porque por lo que tenemos entendido era una reunión de gente de comerciantes del barrio que eligieron a una persona, en este caso a la tía de María Amparo, como fallera mayor, y se plantó un monumento que se realizó en los talleres de aquí, los talleres que había antiguamente en la calle Amparo Iturbi, que era un carpintero que había. Y luego ya los siguientes monumentos que se hicieron, que ya no constaba como comisión, se hicieron en la bodega, en lo que era antiguamente una posada que había aquí en la calle Amparo Iturbi. De la bodega se hicieron, que una de ellas pues es el Ayuntamiento de Valencia y un labrador también. Y bueno, era un poco la crítica. Pero fueron monumentos que se plantaron, pero sin comisión fallera ejecutada, ¿no? O oficial. Por lo que yo he podido leer, Miguel, han habido épocas duras en lo que se refiere económicamente en la falla. Incluso en algún año se habla de la posible disolución de la falla. ¿Pero me hablas de aquel tiempo o de tiempo general? Hay algunos años en los cuales aparece como que hay dificultad económica en la... Bueno, nosotros cuando teníamos el casal, después de, como ha dicho, en la calle Moncayo, nos pasamos a la calle Mudaina. En aquel momento fue un momento de gran esplendor, en el que prácticamente toda la calle se incorporó a la falla. Llegamos a tener 300 infantiles y una comisión muy grande, de mayores también. Inauguramos un casal magnífico y eso tuvimos unos años muy buenos, pero luego hemos pasado otros años. Cuando nos trasladamos, pues empezó la crisis en que Macosa desapareció, los militares se fueron, entonces nosotros nos nutríamos de la gente del barrio. Como puedes pegarte un paseo, el barrio está peor que hace 40 años, porque está deslavazado. Entonces nosotros hemos llegado a pasar verdaderas dificultades, de llegar a ser 90 falleros, ¿no? Y tener 40 o 30 infantiles. Sí, porque hay un censo que varía, la verdad es que varía. Sí, pero ¿sabes lo que te digo? Que poco hemos seguido. Y si hacíamos menos falla dentro de nuestro nivel, hemos seguido. Hemos vuelto a remontar poco a poco, y hasta, pero de todas maneras nosotros tenemos una gran dificultad en el que el barrio, le falta el Parque Central. En el 2047 estará casi resuelto. Y eso es. Entonces no tenemos gente. Y la gente ahora que está ocupando el barrio es gente también que no es gente extranjera. Tú entras y dices, no me quiero pasar, vengo a por la replegada. O sea, ¿entiendes? O sea, está la cosa un poco complicada. Pero bueno, oye, nosotros aquí estamos, 50 aniversario, y se pasará. Sí, aquí cuento, por ejemplo, por lo que estábamos hablando del censo, en el ejercicio 79-80 nada más ni nada menos que 254 mayores y 227 infantiles, que lo que es la comisión infantil, la verdad es que fue subiendo de censo poco a poco hasta llegar a un verdadero, incluso también como anécdota, he leído por ahí que hubo un momento en el cual se pedía para la entrada en la comisión como aval a 2 falleros. ¿Me lo podéis comentar? Sí. Se crearon hace tiempo atrás unos estatutos, esto pues se generó que para poder pertenecer a la comisión necesitaba tener 2 avalistas mayores. Es decir, para contar de los mayores pagaban por ti, por tu seguridad, tu garantía económica y querías con la gente. Eso, pero eso duró poco tiempo. Porque es un estatuto que era tan sumamente rígido y tan sumamente cuadriculados que realmente en un año llegaron a funcionar. Eso era anecdótico también. Luego, aquí normalmente nunca se ha pedido avales para nadie. Cierto es que el casal no daba lo que llaman semanas talleras y hubiera que intentar pasar vapor en la calle, porque no había. Pero
coche, como estaban de Miguel, nos quedamos sobre 90 falleros, unos chiquillos, y es cuando, siendo Miguel presidente, decidimos cambiar casa. Salirnos de la calle Moraina, porque estábamos muy vetados en esa calle, y abrirnos un poco más al barrio, viniéndonos aquí a Barrio Turbio. Tras muy buenas gestiones de Miguel, se pudo conseguir el local, y a raíz de entrar este local en marcha, lógicamente ya empezó a crecer de nuevo la comisión, llevando actualmente pues estamos 190 falleros, 190 mayores y 70 niños. Pensamos que el cambio de barrio o de calle fue revulsivo para que esta comisión pudiera crecer, porque veíamos realmente que nos iba a poquito a poquito. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, como siempre, para la publicidad y continuamos con los amigos de San Vicente, Amparo y Turbio. Continuamos con esta charla. Hay que ver cuántos años tiene la comisión y claro, indudablemente pues lo que pasa es lo mismo de siempre. Es decir, vamos a ver, si este programa se llama Fundadores, ¿cómo vamos a encontrar fundadores del año 47? Va a ser muy complicado y muy difícil. Entonces, claro, pues estamos repasando algunos detalles que hemos recogido del libro del 50 aniversario y bueno, y que están ahí, pero que también es bien cierto de que... María Amparo, ¿tú qué me dirías? ¿Ven? Vamos, me imagino que habrán cosas que aquí estás descubriendo ahora, ¿no? Hay muchas cosas que me suenan porque es historia de la falla y bueno, el libro lo tenemos todos los falleros, lo hemos podido ojear siempre que hemos querido. Entonces hay muchas cosas que sí que me suenan. Pero hay muchas cosas nuevas que estoy conociendo ahora y bueno, siempre es bonito conocer historia de tu comisión. Bien, pues vamos a continuar un poquito repasando esos años. Ya prácticamente nos vamos a entrar en los 70, a pesar de que aún vamos un poquito por algunos años de la década de los 60, pero vamos a entrar directamente en los 70 en un momentillo. Y estamos hablando que en el 62-63 el presidente infantil era Luis Carlos Fabra Salvador y hay nombres, aparecen nombres en el censo infantil como Vicente Vázquez San Pedro, que tenía 9 años, José Ramón Roca con 7, Antonio López 6, Ramón Soto con 6 años, Vicente Valero. Estos nombres sí que os suenan, ¿no? ¿O alguno de ellos? Amparo, tú misma. Carmen. Perdón, Carmen. No sé por qué tengo yo... A mí me suena Vicente Vázquez Sempere. Ese es mi hermano. Fue presidente infantil, pero yo era muy pequeña. No te puedo contar mucho. ¿Y el resto de nombres seguirían en la comisión? Sí, Vicente Valero. Sí, Vicente Valero también fue bastantes años fallero, ahora ya hace. Y Andrés López también. Ya no son, pero sí que han sido, sí. Pasaron a la... El presidente infantil también fue varios años seguidos, el presidente infantil, creo, los primeros años de la falla. Sí, porque aquí aparece en el 63, en el 62, 63, 63, 64. Aquí parece ser que hay un periodo en el cual la falla desaparece durante 2 años. ¿Sabemos el motivo por el cual desaparece? ¿De qué? De infantil. Y en general mayor. No. Hay 2 años de... Teóricamente, lo que yo pude recopilar en un momento dado es debido a que nadie quiso ser presidente. Hubo ahí un pequeño enfado, cabreo entre la directiva y se decidió en ese momento pues prescindir de hacer la comisión. No se registraron con la fallera en un momento y desapareció ante los ejercicios hasta que volvieron otra vez a retomar el nuevo ejercicio fallero que fue ya en el 67. Sí. Muy bien, quiero que me contéis, quiero que me habléis un poco de esos casales. Antes en la pausa estábamos hablando, esto ya es también de hace tiempo y que vosotros a lo mejor no lo llegasteis a conocer más que de oídas, que por ejemplo en el 66-67 se habla de que se reunían en el bar Miguel, y que la proclamación se hizo en la falla de Juan de Aguiló, porque no había casal. Yo lo que lo sé es por lo que me contaba mi suegro, que en las reuniones que tenían ellos en el casal era en la calle Moncayo, que había una vaquería, que no ha podido venir Pepe Castelló, que es de los
fundadores de la falla. Entonces se reunían ahí pues una serie de amigos en la vaquería. Entonces, luego también me dijo que se reunían alguna vez, existía una bodega que era el Raez, se reunían luego el Minguet, pero eso era porque no existía casal. Entonces se reunían ahí. Luego después de eso es cuando ya verdaderamente la falla consiguió hacer lo del molino en la calle Moncayo, que fue el casal. Sí, bueno, ahí ese año concretamente yo pasé de la comisión infantil a la mayor. Y las reuniones se hacían en el Bar Fígaro. Las reuniones en el Bar Fígaro. Se me ha pasado que ese bar estaba localizado en la esquina de la calle Moncayo con San Vicente. Y ahí os recuerdo, porque allí estaba tu padre Carmen también, allí. Y ahí es cuando se empezó a hablar y donde se empezó ya a retomar lo de empezar a trabajar en el horno del final de la calle Moncayo. Que aquello era una cuadra. Y allí entramos a saco, allí la gente a trabajar, a pintar, a limpiar y tal. Y ahí es donde surgió, digamos, el primer casal, que ya fue un casal fijo de la falla. ¿Más casales hasta llegar Bueno, después de... Es lo que ha comentado antes Miguel. Después de lo del casal del horno, ya se saltó a Almudaina. Se quemó, se nos pegó fuego y de ahí estuvimos hasta conseguir un casal. Hacíamos las reuniones en un bar que era ahí, se llamaba antiguamente Bar London, aquí en San Vicente. Después pasamos al bar Buenos Aires, que ahora se llama La Font, hasta que conseguimos en la calle Almudaina un local que fue ya definitivamente el casal Durante ya hace años. ¿Es así? Vaya, en el Bar London fue ya lo diré, cuando eligieron a Lola de Fallera Mayor. La que es su mujer. Mi mujer. Carmen Dolores Vázquez Sempere. Fallera Mayor del año 1974, de ejercicio 74-75. Mira que os costaba en aquella época a las mujeres que os dieran también un poco la palabra. Había también una lucha ahí por asistir a las reuniones. Es que no nos dejaban entrar. Ese año fue cuando hicimos la sección femenina. Y me acuerdo que la primera junta que entramos nos dijeron que nosotros con un cubo para fregar teníamos bastante. Imagínate la que se lió. Y a raíz de entonces, hombre, es que daba rabia, Llevabas al novio, lo dejabas en la puerta y te volvías para casa. Ya. Ellos se quedaban ahí, ¿no? Pero luego también solicitasteis el hacer vuestras reuniones, que se os permitió incluso. O sea, se tuvo que votar todo esto. Claro, porque no querían. Hasta que al final lo conseguimos. Nos costó un poquito, pero lo conseguimos. Bueno, ¿y Fallera Mayor por qué? Es decir, ¿cómo fue aquello? ¿Fue una decisión así por las buenas? ¿Te fueron a buscar? Cosas de mi padre. Aquel año fue eso. Y nada, salió otra chica más, se hizo una votación y salí yo. Y muy bien. Muy bien. ¿Cómo fue el año? Bien, fue un año bonito. ¿Tu presentación? Mi presentación estuvo muy bien. Las fallas llovió todos los días, pero no gotas, agua. Ese año se presentó la banda de cornetas y tambores en la falla y la verdad es que fue un año bonito. Bien. Aquí lo tengo. Formación de la banda de cornetas y tambores y bueno, y también tengo el dato de que se planta la primera falla infantil, que queda fuera de concurso porque creo que era lo que comentabas, ¿no? Que parece ser que no se presenta la solicitud en junta para la falla infantil o algo de eso. Correcto. Normalmente lo que suele ocurrir como entonces junta de la falla era más severa, entonces hay que presentar el contrato y todo lo demás que se hacía o se hace hoy día actualmente, y creo que fue un error del artista fallero, no se presentó a tiempo el boceto, con lo cual quedamos descalificados, ¿no? Fue inauguración y decepción. En los años siguientes, 76-77, tengo a José Labrandero Clemente como presidente.
Labrandero fue una persona importante dentro de la comisión. Sí, por supuesto, por supuesto. Además venía de tradición familiar. Su padre ya era fallero de la comisión. Y bueno, fue una parte muy importante, claro. Estuvo, como ya he comentado antes, muchos años de presidente. Y bueno, era un gran fallero, indudablemente. Un gran fallero. Bueno, con sus ideas propias, como todos. Y a nivel de... Vamos a ver, cuando empezó estos años es cuando empezó, digamos, nosotros a despuntar en la Junta de la Fallera, pero a despuntar de otra manera, con diferentes anécdotas que, bueno, que si salen al caso, pues las podremos ir mencionando. Pero sí, por supuesto que José Labrandero está en la memoria de todos nosotros y fue un gran presidente. Claro, una familia que sigue todavía, sigue la estirpe, sí, con hijos y nietos ya aquí. Porque tú, Miguel, estuviste 13 años como presidente, por lo que he leído. Y con Labrandero fui directivo. Bueno, sí, fuimos todos directivos con él. En esa historia de estamos repasando de la falla, luego sí que me gustaría, como él ha apuntado, decir que nosotros hemos sido pioneros en muchas cosas a nuestro nivel. No habremos sido pioneros en plantar una falla especial porque no hemos tenido ni el poderío ni nada, pero sí que hemos sido pioneros en cuanto a que fuimos la primera falla que la integración total con las mujeres fue decisiva. Eso nos costó, en fin, estar un poquito mal considerados. Fuimos de las primeras fallas que se vistió de Saragüey, Mare de Déu, y cosas así. Bueno, eso también Pepe os lo puede contar luego como ilustrador. Y en eso, en eso yo me siento, eran momentos en que por eso dijimos un día, ¿y por qué vamos? Bueno, vamos a comprar Saragüey. ¿Cómo Saragüey? Y nos pusimos el Saragüey. Y así empezó todo, pero que no fue ninguna historia de ninguna cosa de decir, vamos a vestirnos, vamos a cambiar. Y así sucesivamente cosas. De hecho, bueno, ahí en la falla quien dice que el día que entraron las mujeres aquí se acabó la fiesta. Eso se dice de las mujeres. Pero las mujeres desde ese día tuvieron el voto exactamente igual, que ahora parece que sea una tontería lo que estoy diciendo. Pero aquello, las mujeres no tenían derecho nada más que decirle al delegado de la sección femenina eso, cubos y mucho para fregar. Bueno, eso luego si llega el caso... Bueno, ampliando un poco la información, también tengo que ponernos en la época que estamos hablando, el inicio de la democracia, los primeros cambios que habían políticos, y a nivel de falla pues existían también esos cambios, ¿no? Esta comisión tuvo a bien en su momento por presentar los censos falleros, poniendo directivas a varias mujeres, la cual fue fulminantemente rechazado por Junta de la Fallera. Nos dijeron que cambiáramos totalmente lo que eran el censo de las mujeres, o que nos limitáramos a no presentar el acta como comisión fallera, ¿no? Hubo que hacer los cambios posibles, pero bueno, dentro de la comisión, pues se siguió formando la comisión directiva igual que estaba formada en el acta, se cambiaron 2 nombres para evitar el problema que podía surgir. También, como dice Miguel, con el tema del traje de indumentaria valenciana, fuimos precursores en cambiar el traje de fallero, o como se decía entonces de cucaracha, por el traje regional, ¿no? Esto también nos conllevó una serie de problemas dentro de la fallera, ofrendas que nos hacían desfilar en último lugar, tener a chiquillos que entonces la ofrenda era conjunta, tener a lo mejor llegar a las 5 de la tarde, que tenía toda la comisión parada hasta las 9 de la noche o las 10. Luego también hubo en aquella época, que coincidía con la famosa falla del gorila, o los gorilas, King Kong, que había los primeros grupos estos un poco al margen de Junta de la Fallera por el tema del cambio de indumentaria, de entrada de mujeres en las comisiones y en las directivas, y todo esto provocó un poco al Congreso Fallero para cambiar, ¿no? Vamos a decir un poco que a título particular fuimos un poco de los que entonces íbamos un poco a lo que había establecido en ese aspecto, no sé si era mejor o peor, pero sí conseguimos un momento general del Congreso para poder cambiar todo esto, ¿no? También José también puede contar alguna pequeña anécdota que tuvo como presidente, y bueno, ya bueno, doy paso a él para que lo cuente. Adelante. Pero ahora sí, ahora no hay problema.
Bueno, me imagino que te referirás a la de Ramón Izquierdo. Bueno, pues era el año que yo fui presidente, en una junta de presidentes, lógicamente en el ayuntamiento, donde se suelen hacer las juntas de presidentes. Fue el primer año que eran los socialistas, tenían la alcaldía en Valencia. Bueno, pues la junta se formó normalmente y tal, y llega un momento en que toma la palabra el presidente y solicita que se va a hacer una votación porque hay una solicitud para darle a Ramón Izquierdo, el ex alcalde de Valencia, la insignia de hojas de laurel y brillantes. Pero aclaraba que no tenía suficientemente los años correspondientes. Entonces, como era una solicitud que rompía las reglas, tenía que ser aprobada por unanimidad. Por lo tanto, daba abierta la votación para conceder la insignia. Yo estaba allí y digo, pues bueno, me imagino que no se la van a conceder, porque si no llega a los años no se la tienen por qué dar. Y yo miro y nadie votaba en contra. Esto no puede ser. ¿Cómo que nadie vota en contra? Y levanté la mano. Enseguida, un revuelo muy grande. ¿Qué pasó? Digo, ¿quién soy? Fulanito tal, falla tal, presidente. Que estaba en contra. ¿Cómo que está en contra? Y bueno, pues nada, simplemente que, bueno, me imagino que si yo vengo aquí a Junta Central Fallera y presento una solicitud para un fallero mío que es excepcional, como puede ser el señor Ramón Izquierdo, pero que le faltan 2 años para darle el buñol, ustedes me lo deniegan. Por lo tanto, cuando este hombre cumpla los 2 años, que le entreguen el buñol de hojas de laurel y brillantes. Y así se quedó la cosa. Yo sé positivamente que con esto yo no tenía ni idea, pero ya había un acto preparado bastante importante para hacerle la entrega del buñol. Yo me imagino que luego posteriormente se lo darían igual por debajo mano, pero bueno, ya no fue tan público como se pretendía y ya está. Bueno, una anécdota. Otro granito de arena para que fuéramos muy bien recibidos en Junta Central Fallera. Bueno, pues no sabéis lo que os agradezco esto, porque la verdad es que yo siempre digo que esto no es una entrevista pura y dura, es una conversación entre amigos, es una charla y de tal manera de que en cualquier momento dado entre vosotros mismos podéis conversar, porque yo estoy seguro de que a nuestros oyentes les gusta oírlo de esta manera. Eso no está en el libro, eso es lo que está diciendo. Pero que tampoco lo que estamos contando no es, o sea, nosotros no era ninguna motivación política. Lo que está diciendo es tan claro como el agua. No, si le faltan, ¿por qué lo va a tener? Pues eso era. Como otra vez que se presentó en la gala fallera, la primera vez vestido de Torrentí. Bueno, no sabían qué hacer con él, si que bailara, o si era el chico del baile, o otra cosa también nosotros, y no por ofender, hasta hace unos años, porque aquí la Fallera Mayor elige, la banda nuestra ha sido la de la Señera, porque consideramos que la Fallera Mayor del barrio es de Valencia y es una fiesta de Valencia. O sea, si tuviera que ir al Japón o a salir fuera, pues me parece digno que lleve la española. Bueno, aquí lleva una fallera, dijo que quería la española y ahora lleva la española. En eso tuvimos también, pero luego nos han respetado siempre, eso es cierto, Se ha visto que han ido nuestras falleras con la Señera y las otras y las han respetado. Nunca hemos tenido problemas, pero nunca ha sido por ningún motivo de ningún tipo, sino porque dices, bueno, uno dijo, pero si yo voy a Andalucía y está lleno de banderas verdes, ¿por qué aquí no podemos poner? Porque antiguamente no se podía poner, era la española la que se ponía, las banderitas, y no era una manera de decir, vamos, sino, y ahora todo el mundo lo ve normal, que se ponga la española, se ponga la bandera, la señora, o que se ponga solo la señora, o que se ponga... O que no se lleve banda. O que no se lleve banda. Exactamente, pues eso era lo que en aquella época... El dilema que tenemos ahora. En aquella época, pues era, digamos, pioneros en todas esas cosas. Nos costó bastante, por eso Pepe que dice que llevamos premios y estamos muy orgullosos de los premios que sacamos últimamente, es porque seguramente
nos han perdonado o nos han pero siempre hemos sido iguales. Ni hemos ido nunca a llorar, ni hemos ido nunca ni hemos ido ni pelotas, ni tampoco hemos ido a degradar nada. Hemos sido simplemente falleros formando parte de una cosa que es una Junta Central Fallera a la cual respetamos. Y punto. Bien, pues ya vemos. Seguimos con nuestra charla, pero yo que tengo a mi izquierda a José, que lo tengo todo el tiempo, el hombre con el micrófono en la mano, te digo, José, que no hay problema, que puedes hablar, que puedes hablar lo que quieras. Tienes 23 años. Sé que yo no estaba ni proyectado en esta época. Claro. Pero si se te ocurre alguna cosa, tú no tengas problema en ello, todas las historias que, aunque no las he vivido, me siento muy orgulloso de ellas, las están contando, que es un orgullo tener una comisión que ha hecho cosas así, de ser precursora y defender sus ideas, al margen de lo que puedan opinar o decir los de alrededor, son cosas que hay que defender siempre desde el orgullo. Hay que tener en cuenta también que tu padre pues ha estado mucho tiempo, sigue estando, él conoce bien lo que es la historia de la falla y me imagino que él te contaría también muchas cosas, ¿no? Y tanto, sí. Casi más que cuentos de pequeño me contaba la historia de la falla, como quien dice. Siempre he ido aprendiendo mucho y toda mi afición a la falla ha sido pues eso, gracias a mis padres. Pues fijaros lo que yo tengo anotado aquí, por lo que hemos estado hablando hace 5 o 10 minutos, las cosas que yo tengo anotadas aquí, ¿no? Del repaso que yo he hecho. Entre ellas, en el ejercicio 77-78, año en el que las mujeres consiguen definitivamente asistir a las reuniones. ¿Qué pasaría ahora si les niegan a las mujeres entrar en los casales? Madre mía, es que eso yo creo que no te lo puedes ni plantear. Ahora mismo la mujer somos se van fundamentales. Los hombres y se quedan ellas, seguro. No, las dos cosas, tanto hombres como mujeres, son fundamentales para hacer falla. Entonces, por lo menos aquí en esta falla, simplemente, sin ir más lejos, la directiva está formada tanto por hombres como por mujeres, está bastante igualado y creo que todos aportamos un poquito para hacer, pues eso, un conjunto bueno y que pueda hacer fiesta, que pueda hacer falla y que pueda sacar adelante la comisión. Y también por lo que estábamos hablando también hace un momento, el tuyo fue el 79 o 80, ¿no? ¿José Luis? No, perdón, José Manuel. José Manuel, sí, José Manuel. El tuyo fue el 79-80, ¿no? Sí. Y fíjate, no se presenta nadie, se forma un equipo de trabajo, polémica por defender la indumentaria valenciana en los hombres, el presidente se presenta en la gala fallera con tu traje... Sí, de Torrentí, efectivamente. ¿Y cómo fue ese momento? Pues nada, nos dijeron, los bailarines entran por la puerta de la derecha. Pues nada, iban todos de negro, lógicamente, y yo iba de rojo perla, un rojo espectacular. Bueno, pues nada, éramos la cosa rara de la cena, pero allí cenamos, claro, lógicamente, sin ningún tipo de problema. Pero bueno, eso fue lo que he comentado antes, son granitos de arena, puntillas, en el cual nos castigaron durante muchos años de sequía por completo, por premios y penalizaciones de muchos tipos, como el que ha comentado antes Pepe Fuster, sobre desfilar 3 horas o 4 horas después, o los últimos. Y además, mira, hablando de anécdotas, voy a contar por qué ya no se desfila por la puerta del ayuntamiento. Bueno, pues se lo voy a contar. Uno de esos años que nos penalizan, estábamos creo que a las 5 de la tarde en la Plaza San Agustín ya preparados y desfilábamos a las 12:30 de la noche por la puerta del ayuntamiento. Con chiquillos, claro, por supuesto, con los niños. Entonces, llevábamos ya banda otra vez de música, se había acabado lo de las cornetas y tambores y volvíamos a llevábamos entonces la banda de Agna. Y al maestro le dijimos, cuando pase por debajo del ayuntamiento queremos que toques Paquito el Chocolatero. Y el maestro decía, hombre, ¿cómo voy a tocar Paquito el Chocolatero por delante del ayuntamiento? Que toques Paquito el Chocolatero. Y entonces, efectivamente, cuando desfilábamos precisamente por debajo del balcón del ayuntamiento, sonó Paquito el Chocolatero, nos pusimos todo en una fila como de moros y cristianos y desfilamos como al ritmo de Paquito el Chocolatero. Y a partir de ese año ya no se volvió a pasar por la plaza del ayuntamiento.
Castigados. Hombre, no, nosotros castigados no. La Junta de Trafallera decidió que no se pasara, que cambiar el itinerario, lógicamente, para que no se viera ese espectáculo. Pero bueno, nosotros, como comprenderás, lo hicimos por el castigo que nos estaban haciendo, pues bueno, lo vamos a tomar de cachondeo y vais a ver qué contentos estamos, aunque sean las 12:30 de la noche. Muy bien. ¿Podemos hablar de lo que comentábamos antes? ¿Podemos hablar de los artistas de la falla? Sí, claro. ¿Qué historia tenemos aquí? Porque he visto también que por ejemplo, Gabriel Galán aparece por aquí como un artista que ha trabajado mucho por la comisión. Bueno, Gabriel, pues más que el artista de la comisión, en el momento dado era un amigo y más un fallero más de la comisión. Gabriel estuvimos con él trabajando muchos años. Nos ha dado muy buenos premios. Nos ha hecho trabajar mucho también. Nos ha sacado los nervios también. Porque a veces... Eso lo puede decir él. Y yo, que era muy pequeño, pero yo mis hijos también, y hacíamos ahí una paella y esto es a lijar. ¿Sabes? Empezamos desde tenía pues 4 o 5 años. Estos saben lo que es hacer falla. Y ya estábamos ayudando a lijar a última hora. Pero cuando llegaba el toro a veces era muy grande, entonces tenía que buscarse a los subalternos para ir a ayudarle. O incluso muchas noches aquí, el día de la planta, a las 6 de la mañana, las mujeres tumbadas en la tumbona durmiendo, los niños en los cochecitos y otros esperando que apareciera el tío. Pero bueno, al final le decíamos siempre, el año que viene no contratamos. Acababa el ejercicio, plantaba la falla, venía el jurado, ¡pum! Primer premio, ¡pum! Segundo premio, ¡pum! Tercer premio. ¿Cómo coño le digo a este tío que no? Y así estuvimos mucho tiempo con él. Y fue fallero. Exacto, fue fallero de la comisión. Su mujer también fue fallera mayor de la comisión. Y la chiquilla fallera mayor infantil de la comisión. O sea que había un lazo, un vinculante bastante fuerte, ¿no? Luego, pues, después de Gabriel, hubo 2 años que tuvo Luis Miguel Herrero. Volvimos un año más con Gabriel, nos hizo una gran falla, pero no la acabó bien del todo. Una gran planta también. Una gran planta, con ambulancia y con todo, y ya dijimos pues cambiar un poco los derroteos con Gabriel, ¿no? Y ya pues ya entramos con Pepo, primero con Ramón, tuvimos 3 años con Ramón, y ya luego ya continuamos con Pepo, bueno, hasta el día de hoy prácticamente. También esporádicos aparecen por aquí José Luis Merenciano. Sí, bueno, José Luis Merenciano ya lo remontamos anteriormente. José Luis Merenciano era componente de esta comisión. Aquí tenemos también a don José Manuel, que estuvo trabajando en el taller con él. Yo también iba a raticos. Ya entonces tenía una edad mucho más joven, tendría unos 20 años más o menos. Y nada, como era fallero de la comisión, empezó haciendo las primeras fallas aquí y estuvo haciendo las fallas hasta el 25 aniversario, que fue la última que plantó. Dejó el tema de las fallas y se dedicó a otro tema, que también era escayolista, porque como todo dice, la realidad fallero vive como puede a veces, ¿no? Porque la falla no da todo el dinero que es posible. Y luego pues ya hubo gente como Puig, también se plantó aquí, plantó Carteller, plantó también varios años Ribes. Paco Ribes estuvo 5 años plantando también. O sea, normalmente, salvo que el artista decida no seguir o que haya un problema, normalmente somos bastante continuistas con los artistas. Muy infantiles, también está Paco Real, que también estuvo un montón. Con Gabriel tenéis 2 primeros premios y luego los habéis tenido con Pepo. Pepo hemos tenido 4. Los 2 primeros años que nos hizo la falla, que era Pepo junto con Ramón, fueron 2 primeros premios. El tercer año fue un tercero. Luego volvió a entrar Pepo y fue un tercero. Entró con un tercero, luego tuvimos fue el cuarto años, con el 25, quinto. Luego tuvimos el año del Bufón, que fue el 2009. Sí. Creo que fue el año siguiente del aniversario. Fue un primer premio y este año otra vez, primer premio. Segundo y tercero y primero de ingeniería hemos tenido también alguno. Y primeros premios morales también hemos tenido. Algún año que nos dieron un 10º. Lo que yo quiero dar una anécdota de lo de las fallas. Esta falla lleva años que el boceto no lo sabes hasta que está. O sea, hay fallas. Esto sabes que funciona, que se traen varios bocetos. ¿No? Aquí ya hay un boceto que se elabora y es porque los artistas que hemos tenido son como si fueran de la falla, integrantes, como se involucran mucho. En eso tenemos una ventaja, que por eso Pepe
Te ha dicho, soy delegado de monumentos. La falla, digamos, no es que la haga Pepe, pero la orientación y lo que tiene que hacer ayuda mucho. Entonces, la falla bien hecha. Entonces, nosotros con un presupuesto mínimo conseguimos hacer una buena falla, porque sabe conjugar lo que hay, lo que no hay, con esto, con lo otro. Y entre la labor del artista fallero y la de él, la falla saca premios. Que la gente se alucina. ¿Cómo es posible que os habéis gastado ese dinero? Y os hace este fallón, porque tenemos competencia que hace planta a otros, dice, pero ¿cómo es posible? Pues esa es la única y verdadera, como en el otro que te está contando Gabriel, íbamos a su taller a elaborar y buscaba, pon aquí, pon allá, pon esto, pon lo otro, y sacamos de 4 duros una falla de categoría. Ese es el secreto que llevamos ya 15 años o así, ¿no? Llevo el orgullo de nuestra falla es llevar el estandarte lleno de medallas y parecemos un general, ¿sabes? Y eso es muy bonito. Eso que dice Miguel, tenemos con Pepo hoy en día muchas veces más que presentarnos la falla, nosotros la presentamos nosotros a él. Porque ya he asistido a alguna tanto en guión como en guión, como en boceto, como en diseño de escenas y demás. Hay veces que él nos espera en el taller a ver qué idea le llevamos, más que al revés. O sea que todo eso pues al final hace que tengamos lo que tenemos. Y sobre todo Pepo, que le gusta charlar mucho, ¿no? Pepo justamente lo que es dar explicaciones a nivel privado, todas las que quieras, pero en público le gusta poco. Bueno, hay otro éxito de la falla que indudablemente hay que hablar de él, porque además es que os ha dado muchas satisfacciones, os ha dado muchos premios, que son los belenes. Y que siga muchos años así. Belenes que... Pues yo tenía la fecha por aquí de comienzo, pero ahora mismo me la he perdido con tantos datos. Pero sí, en el Casal Antiguo. Pero sí que hay. En Almudaina ya, o sea, sí que es cierto de que continuados hay. Desde que se. Llevamos más de 15 años ya. En el año 2000 continuados. Se hicieron algunos alternos en el Casal. Empezamos haciendo en el Casal Antiguo, en Almudaina. Llevamos más del 2000. Empezamos con el clásico. Hicimos 2 años de clásico, vimos que no los tiros no por ahí y cambiamos ya al tema moderno, ¿no? Y nada, y a partir de ahí es cuando empezado a venir los éxitos, ¿no? Unos años más contentos, otros años menos con los resultados, pero bueno. Sí, siempre en la categoría pequeña, no en la categoría B. Al principio cuando empezamos con el Belén Libre y empezamos a llevar los primeros premios fuertes, no había doble categoría, era categoría única y competíamos el libre y fue el primer año que ganamos el Belén de Piratas. Un tercero, segundo y un primero. El segundo año fue el último año de Valencia. De categoría única, así decirlo. Ganamos el primero. Con el de Valencia. Luego ya se partió el categoría A y B, ¿no? Por más de 8 metros, menos de 8 metros. Pero hasta entonces, pues sacamos, digamos, los 3 últimos años de la categoría general, un tercero, un segundo y un primero. Yo he visto pues prácticamente los últimos 3, recuerdo los Iturbitos, recuerdo la fábrica esta, ¿no? Está muy gracioso, lo de las latas, Venecia, todos ellos que, bueno, me encontré un día a Miquel muy enfadado por cuestión de premios y tal. Que los premios siempre es eso, con el trabajo que lleva y que esperas unos resultados, luego te llevas otros. Y sin desmerecer al resto, ves y dices, ves la competencia y dices, pues a lo mejor no es lo más justo, pero... ¿Y esas ideas cómo surgen? Es decir... coger la voz por ahí. Bueno, por aquí cualquiera de los que tienes son piezas fundamentales. Bueno, realmente aquí sí, exactamente. Bueno, aquí concretamente casi todos los que estamos aquí participamos todos siempre, ¿no? Y la idea surge, pues bueno, si llegan estas fechas, bueno, un poquito este año, incluso antes del verano ya lo hemos hablado. Nos reunimos, reunión de Belén, nos reunimos y empezamos, venga, ¿qué hacemos? Y uno dice una idea, otro dice otra idea diferente, otra idea diferente, y al final llegamos a una idea en concreto. Unas veces pues un poquito más laboriosas y otras menos, pero bueno, normalmente bastante laboriosos siempre. Si hiciéramos todos los belenes al principio, siempre tenemos 7 o 8 belenes para hacer y al final nos quedamos con uno. La de este año no te la podemos decir. Lo que sí te puedo decir es que tiene mucha faena. Yo siempre digo, cuando voy a entrevistar a los artistas, que también hacemos otra sección que se llama Suro y Cartón, entrevistando a los artistas, siempre digo, si me quieres contar lo que estás haciendo, pues
me lo cuentes, si no, pues nada, ya veo que ya de por sí no me vais a contar. Bueno, no, como novedad hay la Anunciación de María, está la Anunciación de los Pastores, está el nacimiento, pero dentro de un ambiente. Perfecto. Bueno, aquí, me tocará un año más venir a hacer fotos. Sí. Aquí el Belén es que es lo que ocurre. Yo pienso que hemos llegado a un nivel, no nosotros, sino ya todas las fallas, que está ya muy complicado. Nosotros hacíamos belenes espectacular y lo seguimos haciendo. Entonces, por eso nos quedamos un poco despagados, porque parece que la gente viene y dice, oh, qué bien, pero ¿qué queréis ver más? Milagros. Aquí se han hecho belenes, yo qué sé. El que se hizo de la ofrenda, eso fue magnífico, fue bestial, la gente lloraba, una pasada. Y otros, y de los chinos, y de los piratas, y hay muchas anécdotas. Cuidado, aquí nos ponemos a trabajar con el que estoy seguro que del Belén que estamos hablando, que se va a hacer, y hay cosas hechas. Porque el Belén, seguro, porque el Belén ese que digo yo, de que se hizo de la Virgen y de la ofrenda, bueno, vamos a hacer esto, y fuimos a recogerlo a su casa y me había hecho la catedral, me había hecho todo, yo me quedé flipado. Ese Belén estaba dividido en 3 partes, y la parte derecha era nuestra calle, además con la réplica de las fachadas y demás, en un acto de falla, en unas paellas, con la falla infantil y con todo allí montado. La otra sección era el taller del artista fallero, que donde era la Anunciación a María, era todo un taller, visto desde dentro, con los monumentos, con todo dentro. Luego había una cortina, además todo iba con una secuencia de voces y música y tal explicando, que al abrirse la cortina era todo el desfile de la ofrenda, desde el Miguelete hasta la Basílica, con la Virgen en la plaza, con la fuente y con todo. O sea, que era eso, el momento, subir la cortina, además me acuerdo con luz negra, que todas las manteletas brillaban en blanquito, era una pasada. Ahí fuera, cuando salgas enfrente de la barra, verás un trocito de ese Belén, que tenemos ahí guardado de recuerdo. Más todas las falleras vestidas con tela de fallera. Sí. Se han hecho belenes y además, gracias a eso, la falla empezó a destacarse a nivel ya más, aparte de los también premios, más conocida. Correcto, aparte de los premios de la falla, pero ahí, en los belenes, empezamos ya a darnos a conocer. Entonces ya empezaron a venir las falleras mayores a ver el monumento. Nosotros siempre, porque yo le llamo monumento, siempre les hacíamos un detalle de una peanita, con una figurita del Belén. Y bueno, yo cuando iba a recoger el premio, porque también es verdad que nosotros lo hacíamos, porque hay una parte del ayuntamiento que no te da ya, porque ya no tiene un duro, que te daban un dinero. Pero a mí me han llegado a decir, y se ha llegado a decir en público, quienes repartían los premios, que a ver qué hacíamos, que todos los años este tío se va a llevar el premio, ¿no? Pero bueno, eso me llenaba de satisfacción. Y este año vamos a intentar llevarnos algo también. Muy bien. Estamos a punto de acabar. Nos quedan prácticamente 7 minutos. Vamos a alargar un poquito la cosa hasta la 1:15. Estamos en 1 hora y 8 minutos y bueno, habría que hablar muchas cosas. También aparece por aquí muy recientemente, en el 2005, el himno. Se crea el himno compuesto por un fallero de la comisión, Paco Colomer, y cantado por su hermana, que no es fallera, pero vamos, como si lo fuera, porque es del barrio de toda la vida. Y la verdad es que es un orgullo el tener un himno propio y utilizarlo, que muchas veces, como está el de Valencia, parece que siempre queda el de la comisión en segundo lugar, pero es la verdad es que para mí es un orgullo tener un himno que representa a tu comisión. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que cada uno de vosotros, si se ha quedado algo en el tintero, si queréis comentar algo, pues como despedida, pues os dejo el micro para que digáis lo que vosotros creáis conveniente. Ya digo, si se ha quedado algo que bueno, esto, pues como siempre, yo lo he hecho un poco deprisa y corriendo y puede ser que me olvide de algo. Amparo. Dime. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué te ha parecido? Fenomenal, estoy encantada. Ajá. Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Cómo lo estás pasando? Porque volvemos otra vez a lo mismo, es que sois muy jóvenes. Muy bien, estoy encantada. Tengo muchas ganas de empezar a vivirlo todo. Quiero que el año pase muy despacito para empaparme de cada momento, disfrutarlo al máximo y que me quede para siempre un recuerdo muy bonito del año. José Fuster, presidente de la Falla San Vicente Pianista Barítono.
Pues yo ahora mismo, o sea, sé que tengo 1000 anécdotas y 1000 historias que recordar, pero creo que las más destacables que suponen algo parte de la historia de la comisión, creo que están todas dichas o por lo menos mencionadas para que consten. Pero seguro que los que faltan sí que te pueden dar anécdotas buenas, que son los que realmente las vivieron, que yo al fin y al cabo es todas las historias que cuentan, las batallitas antiguas. Miguel, que se nos ha hecho la hora corta, ¿eh? Yo solo digo que yo no sé si llegaré, pero que en el 75 se puede hacer esta historia ampliada. Nada más. Carmen. Me pareció muy bien. Se me ha hecho corto, la verdad es que ha sido muy corto. Y de todo lo que se ha comentado es lo que recuerdo. Algo se habrá quedado en el tintero que a lo mejor me acuerdo luego, pero... Yo siempre digo que son cosas que a lo mejor un día, pues, tranquilamente, en una presentación de estas de bocetos que se hace habitualmente, nos sentamos, tomamos un café, charlamos y seguiremos hablando de todo esto, ¿no? Pepe. Bueno, pues yo lo único añadir a esto, pues nada, pues agradecer un poco a todo y cada uno de los falleros que han compuesto esta comisión en un ciclo, en un año, en 2 o en 10 de su historia. Y yo hemos intentado ser un poco los portavoces de esa historia, que posiblemente otros tengan otros recuerdos diferentes a los nuestros, ¿no? Pero lógicamente la comisión fallera es eso, un grupo de falleros o de amigos que año tras año van luchando y consiguiendo lo que se va haciendo. Es simplemente un poco la comisión fallera y la historia, pues la que hay escrita, mejor o peor escrita, pero bueno, es nuestra historia. José Manuel. Pues bueno, como prácticamente los compañeros ya han dicho todo, simplemente voy a dedicar unas palabras en el recuerdo de las personas que no están aquí, que son los fundadores de la falla, lógicamente, y los presidentes que también han sido fundadores y que por desgracia no están con nosotros. Y nada, simplemente desear a la Comisión Infantil que tengan un gran año con este 50 aniversario. Y nada, que se pone en breve en marcha con la semana cultural que tenemos ahí, una semana cultural para dar caña. Y nada más. Encantado. A mí la hora ha sido un poco más cortita porque he llegado tarde, pero y nada más, agradecido de que se nos escuchen estas palabras por la radio. Bueno, pues nos vamos a despedir y nos vamos a despedir con una sonrisa. Vamos a hacer que leáis los ripios, cohetes y petardos de qué año del inicio de la comisión, ¿no? El 47. Yo quiero que lo leáis, que leáis el nombre de la persona y los que más os gusten para terminar, ya digo, con una sonrisa. Pues voy a leer el de Arcadio Ferri, ya que es el hermano de la tía de mi madre. El vicesecretari és comerciant y la veritat no es veu en tot l'any. Yo voy a leer la del presidente, ya que al presidente no le fa falta un duro porque menja hasta fortarse y fuma siempre un puro. Vamos a ver si hay algún secretario, porque como yo he sido muchos años secretario, a ver. No. La tercera, vale. José Hernández. El secretari de la comissió té una vareta màgica que a tot li encontra solució. Bueno, pues yo como José, como he sido vicepresidente muchos años, el vicepresidente está que bufa y el bore que si le emporten el sac de arroz y la chufa. Muy bien. Pues nada, nos vamos a despedir ya con esta sonrisa y vamos a dejar a los amigos de San Vicente Mártir, pianista Amparo Iturbe, para que descansen. También pues nos despedimos de nuestros oyentes hasta el próximo programa en otro casal, en otra falla, que seguiremos pues bueno, gratamente conociendo la historia de cada comisión. Recordar una vez más a todos los oyentes de que pueden seguir todas estas conversaciones, las pueden seguir tanto en lo que es en la web de Radio Univers Valencia, también en la web Hablemos de Fallas, en el Facebook del programa Suro Cartó y Fundadores, y también en el Twitter Entrevistas Univers Falles.
Queremos recordar que os podéis descargar todos los audios que se irán una vez que ya haya pasado la emisión por la emisora. Se pueden descargar todos los audios para aquellos que quieran conservarlo, que quieran tener este recuerdo de cada una de las comisiones y los propios intervinientes, que lo puedan tener y lo puedan guardar. A todos muchas gracias y sobre todo gracias a José, presidente, y a todos los amigos que esta tarde han estado aquí. No ha podido estar con nosotros José Luis Vegas, que iba a estar, y también vamos a dar un beso a Fallero Mayor Infantil y presidente. Sí, a Izan y a Izara, un beso enorme y espero que disfruten este año con nosotros tanto como lo vamos a disfrutar José y yo. Hasta el próximo programa.